Esta es una prédica que Dios puso en mi corazón hace mucho tiempo. Tiene muchísimo que yo específicamente le estaba preguntando a Dios por un pasaje de Mateo. Porque un día que estaba leyendo Mateo, específicamente en las tentaciones de Jesús, yo le preguntaba a Dios que qué significaban en específico la segunda y la tercera tentación, porque no las entendía. O sea, sabía lo que Jesús respondía, y la primera la entendía, creo que todos podemos entender la primera, pero la segunda y la tercera no las entendía. Y cuando logré yo entender esas tentaciones, me di cuenta que yo había estado cometiendo había estado cayendo en esas tentaciones al punto en el que me di cuenta de que Satanás, para ese punto, estaba quitando una bendición por parte de Dios, porque recordemos que en la Biblia dice que cuando nosotros estamos en pecado, nosotros nos separamos de la gloria de Dios. Entonces, el tema, como ya mencionó mi papá, es la estrategia que utiliza Satanás para quitar la bendición de nuestras vidas. ¿Y por qué digo estrategia? Porque nosotros tenemos una mala concepción de Satanás y lo vamos a ver más adelante, en el sentido de que creemos que las tentaciones simplemente son arbitrarias y que no tienen ninguna planificación por parte del enemigo. Pero de una vez les digo, y por eso puse Juan 14:6 aquí, que lo voy a leer, y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese texto creo que resume muy bien la solución a todo esto. ¿Cómo podemos alejarnos de Satanás? ¿Cómo podemos regresar la bendición para nuestras vidas? Tan fácil como bien escrito aquí. Nosotros tenemos que regresar al camino que es Jesucristo. Tan fácil desde el inicio, les digo, esa es la única forma en la que nosotros podemos regresar y juntar nuestro camino de nuevo con Jesús, como nos compartía Carla hace rato con Jonás. Eh, no importa si corremos de Dios, si queremos escaparnos de lo que nos está diciendo, si queremos refugiarnos en nuestros pecados anteriores para no hacer lo que Él quiere que hagamos, no importa. Jesús siempre va a estar ahí para que nosotros volvamos. Es un Dios de amor y su amor es infinito y no lo podemos comprender, pero sabemos que Él va a estar siempre con los brazos abiertos para recibirnos. Lo vemos también en la escena que Jesús predica del Hijo Pródigo, ¿no? Entonces, eh, por favor, abran sus Biblias en Mateo 4. Vamos a estar, toda la prédica se enfoca en Mateo 4, 1 al 11. Entonces, saquen sus Biblias, por favor. Y si tienen dónde apuntar, es importante que vayan apuntando algunos puntos necesarios y que vayan subrayando eh, y vayan haciendo como notas. ¿Por qué? Porque la forma en la que una persona aprende y en la forma en la que alguien se vuelve hacedor de la palabra es tomando la iniciativa. Y lo vamos a ver más adelante. Una cosa, lo vamos a ver más adelante porque una cosa es querer solo escuchar y que Dios haga toda la bendición, y eso está mal. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que poner de nuestro esfuerzo para tomar esa iniciativa y que Dios obre a través de esa iniciativa por nosotros para poder, que Él pueda reflejar en nosotros la bendición que quiere. Entonces, Mateo 4:11, voy a proceder a leer. 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, presten atención cómo estoy subrayando esta parte, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Esta parte la estoy marcando en negrillas porque es importante. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, vuelve a decirle, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, le respondió con la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. De esto hasta donde vamos, podemos notar dos patrones. Satanás utiliza si eres hijo de Dios y Jesús responde, escrito está. En ningún momento vemos que Jesús responde con una acción, no vemos que se echa a correr,
no vemos que se esconde, no vemos que se aísla, nada. ¿Qué hace? Responde con la palabra. Ahora vamos a ver qué pasa en la tercera tentación. Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, presta atención como aquí no dice si eres hijo de Dios, simplemente le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos un cambio en la tercera tentación porque vemos que Satanás ya no utiliza el si eres hijo de Dios, pero vemos que Jesús agrega, vete, Satanás, acompañado de la palabra. Aquí ya le está dando una orden a Satanás de que se largue, de que no esté molestándolo más, de que deje de tentarlo. Y en Mateo 4:11 vemos que dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Entonces, vamos a pasar rápido, les voy a dar un resumen de lo que vamos a estar viendo. Vamos a primero ver la estrategia de Satanás, la estrategia que utilizó Satanás para tentar a Jesús, al Hijo de Cristo, al Hijo de Dios. Vamos a después ver las tentaciones para poder nosotros identificarlas, porque ¿de qué nos sirve entender una estrategia si no podemos identificar los pilares de lo cual está formado las estrategias de Satanás? Necesitamos entender qué son estas tentaciones para nosotros poder identificarlas en nuestras vidas, porque estas tentaciones fueron pues puestas sobre Jesús, pero a nosotros se nos pueden presentar de muchas formas y de 1000 formas diferentes. Y por tercero vamos a ver la victoria. La victoria es tan simple como ya lo mencioné hace rato, es la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es la estrategia de Satanás. ¿Por qué digo que es una estrategia? Porque Satanás planeó la tentación perfecta. ¿Por qué digo que es la tentación perfecta? Porque no estaba tentando a cualquier hombre, no estaba tentando a cualquier persona, estaba tentando al Hijo de Dios, estaba tentando al Cordero que iba a ser entregado e iba a ser inmolado, que fue inmolado por nuestros pecados y que dio su sangre para perdonarnos por amor a nosotros. Satanás tuvo que hacer la tentación de tal modo que ni siquiera el Hijo de Dios pudiera decir que no. ¿Por qué? Porque si lograba hacer que Dios pecara, habría hecho que que Jesús, fuese igual a él. No es que el Satanás tenga el poder de Dios y esté al nivel de Dios, no. Satanás ya está derrotado, eso tienen que saberlo. Satanás ya está derrotado y no tiene poder sobre nadie. Pero si Satanás hacía pecar a Jesús, lo rebajaba a su nivel. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cuando nosotros pecamos, dice que nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero cuando nosotros pecamos, nos esclavizamos al pecado voluntariamente, porque ni siquiera es algo, no es como que tengamos las cadenas y una pistola en la cabeza para nosotros estar pecando. No, nosotros ya somos libres. Si nosotros caemos en las tentaciones, si nosotros pecamos, si nosotros seguimos cayendo en todas estas cosas que odiamos, porque y el apóstol Pablo dice en la palabra de Dios que todas estas cosas hago y las odio y odio hacerlas, porque el hacer el pecado en nosotros ya no es algo que nosotros querramos hacer, es algo que detestamos hacer, porque ya somos hijos de Dios, somos nacidos de nuevo. Pero la carne siempre va a estar con nosotros, las tentaciones siempre van a estar con nosotros, y quiero recalcar algo, las tentaciones no las pone Dios. Jesús no puede tentar a nadie, como dice Santiago. Las tentaciones son por parte de Satanás, como lo podemos ver ejemplificado aquí en Mateo. Entonces, Satanás planeó una tentación perfecta para rebajar a Jesús a su nivel y esclavizarlo en el pecado como ha esclavizado a todo el mundo, a toda la humanidad, pero Jesús pudo sobrellevar eso. ¿Y cómo le hizo? Bueno, primero tenemos que identificar los pilares de la estrategia de Satanás. El primer punto es el tiempo. El segundo es el objeto deseado. Pongo objeto entre comillas porque no necesariamente va a ser un objeto visible, sino puede ser un objeto que puedes referir también a algo no tangible, como por ejemplo un trabajo, como por ejemplo poder, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. El tercer punto es la accesibilidad y el cuarto punto es la persistencia, perdón. Empecemos con el tiempo. El enemigo es un estratega y aquí lo vamos a entender. Vamos a leer Mateo 4 del 1 al 2. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cuando uno ayuna,
si han hecho ayuno, ya sea de manera espiritual o ya sea porque tuvieron que pasar hambre por algún motivo. Cuando haces un ayuno en los primeros 3 días, yo diría que son de los más difíciles porque se te antoja todo, te sientes muy débil, no tienes fuerza, quieres comer, quieres saciarte en los primeros 3 días. Entonces, ¿por qué Satanás no atacó a Jesús en los primeros 3 días? O a la primera semana, o a la segunda semana. Hay estudios científicos que dicen que cuando uno hace ayuno, el ayuno es bueno cuando lo haces por 2 semanas. No lo recomiendan más de 2 semanas porque el cuerpo ya empieza a descomponerse en cuanto a los nutrientes que tiene. Porque cuando tú haces un ayuno de 2 semanas, sin comer nada más que tomando agua, lo que pasa es que tu cuerpo empieza a desechar y empieza a regenerar células madre de la piel, empieza a desechar toda la grasa y todo lo que no necesita. Es algo bueno hacerlo de 2 semanas. Pero ¿qué pasa cuando te vas al mes o te vas a los 40 días? El cuerpo empieza a tomar nutrientes de los músculos. Por eso es que cuando vemos a gente que no ha comido por mucho tiempo, que ha estado pasando hambruna, que cuando vemos gente, ya sea en las películas o por experiencia, que se le ve la piel pegada a los huesos, es por lo mismo de que el cuerpo está tomando la energía que necesita para sobrevivir de los músculos. Está absorbiendo todos los nutrientes de los músculos para poder existir y poder mantenerse vivo. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Empieza a haber una descomposición en el cuerpo. Esa descomposición te afecta el sueño, te afecta el hambre, te afecta la fuerza, te empieza a ser débil. Y mientras más tiempo pase, más débil te vuelves y más débil te vuelves. Entonces, ¿por qué Satanás no tentó a Dios en los primeros 3 días o en la primera semana, la segunda o la tercera? ¿Por qué se tuvo que esperar hasta que pasaran 40 días y 40 noches? Porque era en el punto en el que el cuerpo humano es más débil, en el que el cuerpo de Jesús ya no era algo bueno para su cuerpo, ya el cuerpo le estaba exigiendo comida. Por eso es que dice aquí que tuvo hambre. El cuerpo ya le estaba diciendo, o me das de comer o me muero. Y comer, nosotros sabemos que pues comer no es malo. Hasta en la Biblia dice que Jesús le decían que él era un comedor y bebedor porque salía y convivía con los pecadores y los publicanos. Pero en este punto, Satanás aprovechó el momento más débil de Jesús para atacarlo. Por eso es que es uno de los pilares de la estrategia de Satanás es el tiempo. Él se va a esperar al momento en el que tú seas más débil, al momento en el que tú bajes tantito la guardia, en el que bajes tantito tu relación con Jesús, en el que te calmes tantito, en el que digas, como, pues todo va muy bien, en el que te confíes para atacarte. Porque Satanás no tiene el tiempo infinito. Satanás sabe que va a llegar el punto en el que va a pelear va a venir Jesús, va a venir nuestro Señor Jesucristo y va a acabar con todo su imperio. Él cree que esto es mentira, ¿no? Pero él sabe que tiene hasta ese punto para hacernos caer y para hacernos pecar a nosotros y destituirnos de la gloria de Dios. Porque así dice la Biblia en Apocalipsis, menciona que cuando el dragón no pudo matar al hijo de la Virgen, se fue a la tierra y juró venganza contra los hijos, contra nosotros. El diablo nos quiere hacer caer y nos quiere quitar la bendición de Dios. La bendición de Dios es inmerecida. Dice en Juan que Jesús nos amó y nos dio su gran amor inmerecido porque por amor a nosotros entregó incluso a su hijo unigénito. Entonces, el tiempo es importante para el Satanás, porque él sabe que aunque no tiene tiempo, se puede tomar, ahora sí que es redundante, pero se puede tomar su tiempo con nosotros. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es hacernos pecar simplemente para destituirnos de la gloria de Dios. Con que nosotros pequemos, nos separamos de Cristo. Entonces él se puede tomar contigo, se puede tomar conmigo 40 días como se los tomó con Jesús, pero va a llegar la tentación. Es seguro que va a llegar. Así como es seguro que todos vamos a morir, la tentación va a llegar y necesitamos estar preparados. El segundo punto es el objeto deseado, Mateo 4:3. Dice, y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Notemos cómo aquí le dice si eres hijo de Dios. Más adelante, cuando hablemos de las tentaciones, voy a explicarles por qué es importante esta parte. Pero ¿por qué es un objeto deseado? Porque, ¿qué vemos en el versículo anterior? Que Jesús tuvo hambre. ¿Con qué llegó Satanás a tentarlo? Con comida. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque él quería que comiera. ¿Qué es esto? Que Satanás le estaba ofreciendo el objeto, le estaba ofreciendo y le estaba poniendo a disposición ¿cómo decirlo? Le estaba poniendo enfrente con lo que él podía pecar, que es el tercer punto, la accesibilidad. Satanás, no crean que porque se aíslen, Satanás no va a encontrar la forma de darles la accesibilidad y mostrarles y ponerles enfrente de ustedes la forma de pecar. No va a pasar. No, no crean que porque se aíslen en un cuarto van a sobrevivir y van a poder sobrellevar la tentación. Es imposible y tampoco se trata de vivir con miedo porque, como mencioné hace rato, nosotros ya vencimos a Satanás por la sangre de Cristo. Satanás ya está derrotado. Entonces, no solo le dio el objeto que quería, que en este caso es el pan, sino también le dio la accesibilidad. Jesús, ¿cuántos milagros no hizo? Sanó ciegos, levantó paralíticos, revivió muertos y, si quieren un ejemplo relacionado con la comida, convirtió agua en vino. ¿Qué le costaba convertir una piedra en pan? No le costaba nada. Tenía el poder y la accesibilidad para poder satisfacer su carne, para satisfacer el hambre que tenía. Y el cuarto es la persistencia. Mateo 4, de 4 al 6 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este punto Jesús hizo bien, respondió con la Biblia, respondió como se debe responder. Pero ¿qué pasó entonces? El diablo entonces dice, entonces el diablo le llevó a la gran ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. No se rindió. Le puso otra tentación, lo llevó otra vez porque él quería y estaba aferrado a hacerlo caer. Como había mencionado, el diablo es un estratega. Él sabe que si su plan 1 no funciona, él tiene un plan 2 y tiene un plan 3 y tiene un plan 4 y va a seguir intentándolo, pero nosotros ya tenemos la victoria. Entonces vamos a recapitular. La estrategia de Satanás es el tiempo. Satanás va a proveer del objeto o de la forma del objeto con el cual nosotros vamos a pecar, la accesibilidad a ese objeto y la persistencia. Es persistente. Ahora, vamos a hablar de las tentaciones. Son 3 tentaciones las que se pueden identificar en este pasaje, que es la lujuria, tentar el poder de Dios y el ego. Vamos a empezar con la lujuria. Mateo 4, de 3 al 4. Y dice, y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué es lujuria esto? ¿Es malo comer? O sea, ¿estaba mal que Jesús comiera? No, no estaba mal. Lo malo era la mentalidad con la que iba a comer. Lo malo era la mentalidad de satisfacer el deseo animal. ¿Por qué digo deseo animal? Porque cuando estaba en la universidad, y lo podemos incluso nosotros ver, si tienen mascotas, por ejemplo, si tienen un perro, si tienen un gato, si al gato tú no le das de comer, si al perro tú no le das de comer, te llora y empieza a destruir cosas porque para el animal, si no come y tiene hambre, se va a morir de hambre. Entonces lo que quiere quiere llenar esa hambre porque si no come se va a morir, quiere satisfacerlo de manera animal, reacciona al hambre y a los deseos naturales, porque es un deseo natural tener hambre, de manera animal. Reacciona de manera imprudente, porque un animal es de esa forma. Y una de las más grandes mentiras que se nos ha dicho desde la escuela es que nosotros venimos y evolucionamos de un mono, lo cual nos hace, de cierta forma, semejantes a los animales.
nos hace semejantes a los monos, nos hace decir como, nosotros tenemos o venimos de los monos, entonces está bien que reaccionemos de cierta forma, lo cual es mentira. Nosotros somos hijos de Dios, venimos de Adán, que Adán es hijo de Dios, como dice en Mateo, en Lucas, perdón. Dice, entonces, Jesús dijo no a comer, sino a vivir una vida satisfaciendo sus propios deseos. Cuando se nos ponen estos, como estas tentaciones, por ejemplo, si tú tienes un problema con las drogas, con el alcohol, con la pornografía, con la lujuria, con cualquiera de estos problemas, la gula incluso, es para satisfacer un deseo carnal. Cuando tú empiezas a hacer y a comer de más para llenarte más y sentirte lleno, cuando empiezas eh, a drogarte, cuando empiezas a hacer todas estas cosas, es simplemente para satisfacer el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando nosotros consumimos pornografía, drogas, alcohol, comemos mucho? ¿Qué pasa? Lo que sucede con el cerebro es interesante porque nosotros estamos dándole eh, un ibuprofeno, si lo quieren ver de esa forma, al cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? El ibuprofeno no es malo, pero el ibuprofeno tampoco es una medicina. Lo único que hace es calmar el dolor. ¿Qué pasa nosotros con nuestra cabeza? Nosotros tenemos en la mente muchos ataques del diablo. El diablo va a estar atacando y atacando, atacando. Va a estar atacándote con tú no vales nada, tus papás no te quieren, mira dónde llegaste, tus decisiones fueron lo peor, ¿por qué no pudiste hacer algo mejor? Mira lo que hiciste, eres un tonto, eres un estúpido, bla, bla, bla. Va a atacarnos con pensamientos muy negativos. ¿Cómo nos quitamos esos pensamientos negativos? ¿Cómo dejamos de pensar en eso malo? Satisfaciendo la carne. Porque al satisfacer la carne, ese placer que produce las drogas, el alcohol, la pornografía, la lujuria, la fornicación, nos quita de la cabeza esos malos pensamientos por un momento. Pero como mencioné, la medicina, el ibuprofeno, no es un antibiótico, es simplemente un antiinflamatorio, no sé cómo se llama la medicina, pero solo te quita el dolor. Así como también la comida, la pornografía, el sexo, las drogas y el alcohol, solo te alivian la mentalidad y te dan un placer por poco tiempo, pero por eso son adictivas. Porque después de que acabas, te sientes miserable, te sientes mal, eh, pasa tiempo, te sientes terrible, empiezas a tener otra vez estos pensamientos negativos y para callar esos pensamientos negativos, para sentirte mejor, vuelves a caer. Y eso es un deseo animal, eso es un deseo carnal, eso es por parte de la carne es animal, la carne quiere satisfacerse de lo malo, entonces no es malo comer, Jesús sabe que no es malo comer, lo que era malo era satisfacer su cuerpo para también satisfacer su cuerpo por petición de Satanás, porque comer pues no es algo como que Satanás lo haya hecho, ¿saben? O sea, comer es algo que estaba desde el inicio, tenemos la comida, el problema es que Satanás se lo había pedido. Nosotros podemos saber cuando Satanás quiere hacer que comamos y cuando nosotros sabemos cuando Satanás quiere que satisfagamos nuestros propios deseos, cuando el deseo que tenemos es malo, va contra lo bueno, contra lo que está escrito en la Biblia. Vamos ahora a la segunda tentación, que es tentar el poder de Dios, en Mateo 4, del 5 al 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir con tentar el poder de Dios? Cuando yo les mencionaba al inicio que yo le había orado y le había preguntado a Dios qué significaba las tentaciones, en especial esta y la siguiente, me reveló por parte de un siervo en YouTube lo que significaba esta tentación. Y se los voy a poner con este ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un examen el día de mañana o la siguiente semana. Pero dicen, Dios es Dios de imposibles. Así que, ¿sabes qué? No voy a estudiar. Y llegas al examen sin estudiar y oras a Dios. Y tú crees, Dios es Dios de imposibles. Si tú crees y le dices: Señor Jesús, ayúdame en este examen y dame las respuestas porque necesito pasar, porque si no paso voy a reprobar, ¿no? Y si repruebo me voy a quedar atorado en este año.
¿Está mal lo que estamos haciendo? Sí, está mal. ¿Por qué está mal? No porque estemos creyendo en el poder de Dios. Está bien creer en el poder de Dios. El problema es utilizar el poder de Dios para beneficio propio. El problema es utilizar el poder de Dios y querer que Él haga todo por mí. Porque efectivamente, Satanás utilizó la Biblia. ¿Qué dice Satanás? Si eres hijo de Dios, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. La Biblia lo dice, Jesús lo creía. Si Jesús brincaba, seguramente iban a llegar ángeles y lo iban a detener y lo iban a agarrar. Y no iban a permitir que cayera al suelo, que pisara el suelo y se lastimara. Es verdad lo que dice la Biblia, Jesús lo creía, el problema es que estaba tentando el poder de Dios. Por eso es que le responde, le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, porque nosotros muchas veces este pecado, esta tentación nos hace pecar de maneras tan sutiles que no nos damos cuenta, porque queremos que suceda algo, pero decimos, pues sí, en la Biblia dice que Jesús es Dios de imposibles, en la Biblia dice que Dios es Dios de imposibles y queremos que Dios haga el milagro, pero nosotros no ponemos de nuestra parte. Nosotros, pero lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por beneficio propio. Estamos pidiéndole a Dios que Él haga todo por nosotros sin nosotros hacer algo o mostrarle que estamos listos. Porque ¿qué dice incluso Mateo en la parábola de los denarios? Que les dio un denario, 2 denarios y 5 denarios a 3 siervos y los mandó a que les dijo, pues vayan y inviertan eso. El de 5 volvió con 10, el de 2 volvió con 4 y el de 1 le dijo, ¿sabes qué? Yo lo escondí porque tenía miedo, pero pues toma, te devuelvo lo que me diste. ¿Y qué le dice el dueño del denario? Le dice, como quítenle esto y désenlo al de 10 y llévenlo afuera, al lago de fuego. Porque no se trata de simplemente si Dios tiene el poder. Dice la Biblia que Dios nos da la fe, que tenemos que tener fe y que la fe nos va a dejar mover montañas. Pero cuando queremos hacer esto para beneficio propio, cuando queremos hacer esto para gloria nuestra, Dios no va a hacer nada y estamos cometiendo pecado porque estamos tentando el poder de Dios. Si yo quiero que un proceso legal pase conmigo, si yo quiero que Dios haga el milagro de mi libertad, pero yo no le estoy mostrando a Dios y yo no estoy poniendo a prueba, yo no estoy poniendo en práctica la palabra de Dios, yo no estoy trabajando, yo no estoy leyendo la Biblia, yo simplemente me reúno y hago el mínimo, estoy tentando el poder de Dios. Es tan sutil como eso, porque no es malo creer en el poder de Dios y quiero dejar algo muy claro antes. Cuando se trata de la gloria de Dios tenemos que creer imposibles, porque si Jesús pudo revivir un muerto, por la gloria de Cristo nosotros podemos hacerlo. Si nosotros ponemos las manos sobre los enfermos y creemos, el enfermo va a sanar. Pero tomen en cuenta y vean la diferencia. Una es tener fe y creer que Dios es Dios de imposibles y simplemente poner las manos, orar, hacer lo que Jesús hizo para sanar y para la gloria de Cristo. Si nosotros, si Dios dice en la Biblia que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos decir a este monte, muévete de aquí a allá y se va a mover, nosotros debemos creer que podemos hacer eso, que podemos decirle a un monte que se mueva, pero si lo que queremos hacer es simplemente hacerlo por nuestra gloria, no va a pasar. Y vamos a estar pecando, porque estamos tentando el poder de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que Dios es un Dios de imposibles? Yo creo que sí es un Dios de imposibles. Yo creo que Dios puede hacer milagros increíbles, porque incluso en la Biblia se nos muestra que con el paralítico, como no pudieron entrar a la casa, lo subieron por el techo, abrieron un hoyo y lo bajaron. Y Dios dijo, por la gloria por la fe de ustedes, los 4 que llevaban al paralítico, voy a sanarlo a él. Pero todo lo hace por la gloria de Dios. No está mal pedirle a Dios que nos dé libertad, no está mal pedirle a Dios que nos dé un esposo, una esposa, no está mal pedirle a Dios y creer que Dios nos va a hacer el milagro de sanidad, que Dios va a hacer el milagro en nuestras vidas, que va a ser el milagro de darnos un mejor puesto en el trabajo, que va a ser el milagro eh, que va a ser algo imposible para que tú puedas obtener eso que necesitas, que sabes que es imposible. No está mal creerlo, el problema es cuando no haces y no pones de tu parte, porque lo que estás diciéndole a Dios es como, tú hazlo, yo te observo y yo me quedo con el crédito.
¿no? Porque al final de cuentas, al que le van a dar la libertad o al que le van a dar la promoción en el trabajo o al que le van a dar aquello que es imposible, pues lo voy a recibir yo, ¿no? Entonces, tú haces el trabajo, yo te observo y yo me quedo con la gloria. Eso está mal. Y es tan sutil como decir, como pensar, como, pues en la Biblia dice esto, pues tiene razón, ¿sabes qué? Voy a solo confiar en Dios. No está mal solo confiar en Dios. Y si quieres que Dios te enseñe algo, está bien, pero también tienes que poner de tu parte. ¿Cómo quieres que Dios te enseñe a leer la Biblia? ¿Cómo quieres que Dios te enseñe a aprender de la Biblia si no la lees? En Santiago dice que la fe sin acciones es vana. ¿Por qué? Porque ¿qué da que tú le digas a un hermano que está pasando hambre? Hermano, que Dios te bendiga y que te provea comida, pero tú no le das para que tenga de comer. ¿De qué te sirve decirle a alguien que va a ser bendecido si tú estando bendecido no le das parte de esa bendición para que él pueda ser bendecido? ¿De qué sirve tener fe si no estás poniendo en práctica, si no estás poniendo de tu parte para hacer que Dios obre el milagro? Porque Dios obra milagros, sí, pero Dios quiere ver que seas fiel. Como mencioné en la parábola que Dios habla de los denarios, si tú eres fiel en lo poco, si tú trabajas y eres fiel y te mantienes constante, Dios te va a dar, pero si no, Dios te va a quitar. ¿Qué pasó con Jonás? Como estábamos viendo en la prédica hace rato con Carl. Jonás no quiso y se fue y trató de correr de Dios, y Dios, ¿qué pasó? Le quitó, probablemente lo veamos en la segunda parte. ¿Qué pasó? Jonás creía que estaba muerto, porque después de 3 días dice que él clamó a Jehová desde el Seol. Él creía que estaba en el infierno, él creía que ya estaba muerto. ¿Qué pasó ahí? Le quitó su libertad, le quitó su paz, si lo quieren ver de cierta forma, hasta que lo logró hacer. ¿Y qué pasó después? Lo podemos ver incluso en Jonás, en los capítulos más adelante, cuando ya les habla a todos y se va y se sienta y Dios le hace crecer una palmera. Dios le quita la palmera porque no fue justo, no fue, aunque sí hizo lo que Dios le mandó, ¿cómo decirlo? No fue fiel en eso. Entonces no está mal creer que Dios puede hacer milagros y que puede obrar milagros. Dios es un Dios de imposibles. Entonces la segunda tentación es el tentar el poder de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y para saber nosotros si estamos tentando el poder de Dios, hay que preguntarnos solo una cosa. Cuando estemos orando en nuestras peticiones, hay que preguntarle a Dios, hay que preguntarle a Dios y a nosotros mismos, esta petición, ¿estoy haciendo lo suficiente para mostrarte que puedes obrar el milagro? O sea, ¿estoy poniendo de mi parte o te estoy pidiendo esto para mi gloria? No está mal a Dios pedirle un carro, no está mal a Dios pedirle una casa, pero el problema es pedir las cosas cuando es para tu propia gloria. Recuerden eso. Vamos con la tercera tentación, el ego. Mateo 4, del 8 al 10. Y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes son únicos? ¿Son especiales? Te la voy a responder yo. Yo sé que soy el siervo más amado de Dios. Déjenme explicar. Hay algo que entiendo en Juan. Yo- Y antes de pasar a esto, yo sé que soy el siervo más amado de Dios, pero sé que no soy único y sé que no soy especial. ¿Por qué? Porque Juan entiende algo que en los otros libros no podemos ver. Cuando Juan, una de las cosas que a mí me sacaba más de onda era leer el Evangelio de Juan y ver que cuando se refería a él mismo decía, y Jesús hablaba con el discípulo que más amaba, y el discípulo que más amaba, y el discípulo que más amaba, cuando hablaba de él mismo. Y yo decía como, no, pues Jesús tiene sus favoritos, ¿no? Dios amaba más a esta persona que a mí. Pero Juan entendía algo que yo no entendí, hasta apenas hace muy poco. Es que Dios ama individualmente a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes son el discípulo más amado por Dios. Porque Jesús entregó la sangre por ti. La entregó por mí
La entregó por toda la gente, pero la entregó específicamente por mí, así como también la entregó específicamente por ti. Satanás va a atacarte con que tú no vales nada, pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque tú, así como yo, somos los discípulos más amados por Jesús. Somos el discípulo más amado. Pero eso nos hace únicos. Tenemos la sangre de Dios, somos hijos de Dios, ¿no? Lo podemos ver incluso durante las tentaciones que le decía, ¿cómo eres hijo de Dios? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque la única cosa que verdaderamente es única en su clase, porque ¿qué significa único? Único significa que solo hay uno o muy pocos de una clase o especie. Lo único que podemos decir con certeza que es único, valga la redundancia, no es ni siquiera el planeta, no es ni siquiera las plantas, no es ni siquiera animales que estuvieron en peligro de extinción, no es la creación humana y jamás lo va a ser, es la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo jamás va a poder ser reemplazada. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Apocalipsis dice que cuando Juan estaba en el cielo, le dijeron, como busquen a un justo entre todos estos, que era la tierra, para que salve y sea sacrificado por el perdón de todos los pecados. Y dice Juan que buscaron y buscaron y buscaron y no encontraban a nadie, que se desesperó y se puso a llorar. Y después llegó un ángel y le dijo, ya no llores más. He aquí, mira, el león de Judá viene para proclamar victoria. El cordero inmolado, el cordero que fue sacrificado, el cordero puro, era Jesús. La sangre de Jesús es lo único que podemos decir que verdaderamente es único. La única cosa que jamás va a poder ser reemplazada por nada. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Jesús. Y nosotros siendo hijos de Jesús, tenemos esta sangre que nos limpió. Y esa sangre jamás va a poder ser reemplazada, jamás va a haber sangre 2 de Jesús, no va a haber Biblia 2, como mucha gente suele decir, jamás va a haber un 2 de Jesús, no, no va a haberlo, porque ya hubo uno. Y la segunda venida de Jesús simplemente va a ser para proclamar su victoria sobre la tierra. La sangre de Jesús que ya fue derramada en esa cruz, esa sangre es única y solo con esa sangre nosotros somos limpios de pecado. No somos limpios de pecado donando a los pobres, no somos limpios de pecado haciendo buenas acciones, no somos limpios de pecado portándonos súper bien y no matando, no haciendo ninguna cosas que la sociedad dice. No somos limpios de pecado por nada más que por la sangre de Cristo. Nosotros ya fuimos limpios por la sangre de Cristo. Y quiero que noten, voy a avanzar tantito. ¿Se acuerdan que les dije que apuntaran lo de si eres hijo de Dios, que lo mencionaba 2 veces? Les voy a poner una analogía. En las épocas medievales se sabe mucho que muchos reyes e hijos de reyes eran muy soberbios. Tenían como esta alteza y este poder. Se sentían grandes. ¿Por qué? Porque cuando tú eras un hijo de rey, en las épocas medievales, cuando había reyes, ¿qué pasaba? Los reyes tenían la autoridad sobre todo su reino. Y el hijo, el príncipe, era el sucesor, por lo cual el príncipe podía hacer casi literalmente lo que quisiera, porque todo le pertenecía. Y si todo le pertenecía, si alguien llegaba y le decía, ¿sabes qué? Mi príncipe, le traigo este regalo, le traigo todas estas riquezas, son para usted, ¿por qué el príncipe no habría de recibirlas? Pues es el hijo del rey, él es dueño de todo el reino, pues obviamente merece eso y mucho más. Se vuelven ambiciosos, se vuelven egoístas. Entonces, ¿por qué Satanás le estaba diciendo si eres hijo de Dios? ¿Por qué lo repitió 2 veces y no en la tercera? Porque lo que estaba haciendo Satanás aquí, como había mencionado antes, Satanás es estratega. Satanás utiliza estrategias y se desplaya mucho para hacernos caer. Cuando le decía si eres hijo de Dios, lo que le estaba diciendo, tú eres hijo del Creador. Tú eres hijo del que es, del que era y del que va a ser. Tú eres hijo del que hizo toda la tierra en su plenitud. Tú eres el hijo del que creó toda la extensión del espacio, las estrellas, las galaxias. Tú eres el que hizo, tú eres hijo de esa persona que hizo todo, pero no lo estaba tentando con eso aún.
En la tercera tentación vemos que no le recuerda ni le dice si eres hijo de Dios, porque ya se lo había recalcado. Cuando tú quieres marcar un punto, cuando tú quieres hacer que alguien se acuerde más de algo, lo repites 3 veces o 2 veces. ¿Por qué? Porque cuando haces tú la repetición, cuando haces énfasis y repites en algo, haces que esa persona se grabe eso en el corazón, que se lo grabe para que se quede más tiempo el mensaje. Es una técnica que se utiliza mucho para dar ponencias, para dar clases, utilizan mucho la repetición de temas importantes. Por eso es importante en algunas clases que se han tomado clases que se marcan como los puntos. En los módulos, por ejemplo, vemos como el inciso A, el inciso B, etcétera, y son puntos que se van recalcando poco a poco. Por eso es que Satanás lo utiliza si eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en la tercera le dice, te voy a dar todo esto, solo necesitas postrarte ante mí. Y te lo voy a dar porque tú eres el hijo de Dios. Tú eres el hijo del creador de todo. Tú te lo mereces. O sea, eres el hijo de Dios, ¿no? O sea, si de tu padre es toda la plenitud y tu padre me dio esta tierra para mí, ahora yo te la entrego, te la mereces. O sea, porque es lo único que te falta, ¿no? O sea, yo te lo puedo dar y ya completas tu colección de tener todas las cosas. Pero la única condición que le estaba diciendo es póstrate ante mí. ¿Qué tiene de malo postrarse? Disculpen, quité esto. ¿Qué tiene de malo cuando le pide que se postre ante él? Que se iba a estar subyugando e iba a estar al nivel de Satanás. ¿Y por qué eso es malo? Porque como mencioné hace rato, la estrategia de Satanás no es hacerse igual a Dios, sino rebajar a Dios a su nivel. Esa era la estrategia de Satanás, rebajarlo a su nivel, rebajarlo al nivel en el cual estaba él para poder decir como, mira, te bajé y yo gané. Pero jamás iba a pasar eso porque lo vemos en la Biblia, que Dios obtuvo la victoria, que Jesús tuvo la victoria. Una de las más grandes mentiras que nosotros tenemos en esta sociedad, específicamente en estos últimos días, es que es la mentira de que nosotros somos el protagonista de nuestra historia. Seguramente han escuchado esa frase: tú eres el protagonista de tu historia, tú eres esto, tú eres el elegido. Lo vemos incluso en las películas, lo vemos en las historias de el niño que no era nada, nadie, que estaba olvidado por el mundo, y de repente él era el escogido, se levantó y salió victorioso en la historia, ¿no? Vemos esta narrativa por todos lados. ¿Por qué? Porque es una estrategia. No está mal disfrutar de estas películas, no quiero decir eso, no está mal disfrutar de esas historias. Lo malo es creer que nosotros somos en verdad los protagonistas de las historias, porque el verdadero protagonista de la historia, como mencioné hace rato, es Cristo. Nadie más. Solo Cristo y Dios son los protagonistas de esta historia, porque nosotros solo somos su creación. Y esta mentira se ha propagado tan fuerte que un siervo de Dios estaba hablando, mi papá nos enseñó un video que él se puso a leer la Biblia satánica y uno creería que en la Biblia satánica habla de cómo dibujar pentagramas con sangre, cómo arrancarle la cabeza y cómo hacer la técnica de darle 2 giros a la cabeza de la gallina, después en sentido contrario, jala, le vas a arrancar la cabeza. No habla de eso. La Biblia satánica, él decía que habla de cómo convertirte a ti mismo en un Dios, cómo tú convertirte en el Dios que mereces ser, porque dice, tú mereces esto, si alguien te hace mal, está atacándote a ti mismo, tú te mereces todo, tú eres el dueño de todo esto, y te da las ideas para que tú seas tu propio Dios, que es lo que quería hacer Satanás con esta tentación, quería convertirlo en su igual, quería convertir a Jesús en su propio Dios, pero ¿qué pasó cuando empezaron lo vemos en una de las parábolas, qué pasó cuando empezaron a querer hacer rey a Jesús? Jesús escapó y se fue, porque él vino para servir, lo dice la Biblia, él vino para servir, no no para ser servido. Entonces, esta mentira se ha propagado tanto que nos hace creer que nosotros somos especiales. ¿Y cómo no lo vamos a creer si lo que vemos siempre va a estar en primera persona? La visión que nosotros tenemos es nuestra perspectiva del mundo. Si yo veo, si mi única perspectiva son 5 personas,
mi mundo van a ser esas 5 personas. Los pongo con una ilustración, la cueva de Sócrates, creo que se llama. Es una historia donde habla de que encerraron a 3 hombres, 3 personas, desde pequeños, desde bebés, los encerraron en una cueva. Y lo único que hacían era poner palitos con un caballo, un cerdo y una cebra, con figuritas en las sombras, había sombras. Y crecieron viendo siempre esas sombras. Para esas personas que estuvieron en esa cueva, el mundo solo eran esas sombras, solo era ese caballo, la sombra de ese caballo, de esa cebra y de ese cerdo. Así pasa con nosotros. Nosotros, como solo vemos la primera persona nuestra propia perspectiva, creemos que lo que nos pasa a nosotros le pasa a los demás. Y si a mí no me molesta, a los demás no les molesta y nos volvemos egoístas porque somos incapaces de ver y de empatizar con las demás personas. Somos incapaces de sentir empatía, somos incapaces, porque eso es lo que hace el ego. Lo que hace el ego es te centras tanto en ti que te da igual si... Este es un ejemplo muy absurdo y muy grotesco, si lo quieres ver de esa forma, pero si tú quieres alcanzar el poder, si quieres volverte el presidente y el del mundo, o yo qué sé, si eres tan egoísta, no te va a importar caminar por cadáveres. No te va a importar si alguien que estaba al lado de ti se muere para que tú llegues a ese punto. No te va a importar que si alguien más sufre para que tú alcances lo que quieres. No te va a importar eso porque eres incapaz de sentir empatía porque lo único que te importa eres tú. Eso es convertirte en un dios. Un filósofo que estaba en contra de la Biblia dice, Dios está muerto y nosotros lo hemos matado, haciendo alusión a que nosotros matamos la idea de un Dios superior para convertirnos en él. Nosotros somos el Dios de del mundo, pero eso es mentira. Eso es mentira porque lo podemos ver y nosotros sabemos que el único Dios que hay, lo creemos, es Jesús, que vino y entregó su sangre por perdón de nuestros pecados. Hay que tener cuidado con esta tentación en específico, porque hay 2 espectros de esta tentación y ambos son malos. El primero es donde te vuelves súper egoísta, súper egoísta y quieres hacer todo quieres hacerlo todo por ti mismo, porque tú eres el Dios de este mundo, quieres hacerlo todo por ti y quieres alcanzar la grandeza y quieres alcanzar todo sin ayuda de Dios. Quieres alcanzar, quieres todo lo que hagas, lo vas a hacer siempre por tus fuerzas y jamás poniéndolo en las manos de Dios. ¿Qué dice los proverbios? Dice, terrible cosa es para el que toma decisiones y no consulta con Jehová, porque va a tener que beber de la copa amarga de vivir bajo sus propias decisiones. Ahora, el otro espectro es que tú dices, ¿sabes qué? Yo soy el protagonista, pero soy un muy mal protagonista porque ve a todas estas personas, las ven en las redes sociales, ¿no? Y las ven en la televisión, a todos estos actores que tienen vidas increíbles y tienen todas estas cosas. Es como, pues qué mal protagonista soy, la verdad no valgo nada y te echas para abajo. En lugar de sentirte superior, te sientes inferior y eso está mal, porque el precio que Dios pagó por nosotros es precio de sangre. Y recuerda, la única moneda, si lo quieres ver de esa forma, que jamás se va a poder duplicar es la sangre de Cristo. Es lo único, valga la redundancia, que es único en toda la existencia. Ahora, vamos a pasar a la victoria, que ya les había mencionado antes. La victoria es tan simple como la palabra de Dios. Es tan fácil como la palabra de Dios. ¿Queremos agarrar victoria? Tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, como mencioné hace rato, Satanás ya está derrotado. No sé si se dieron cuenta durante todo esto, que Satanás se toma tanto tiempo y se meten en rollos y empieza a hacer tanta vuelta y a meterte como a ponerte en situaciones y planea tanto para que nosotros podamos ganar simplemente con una palabra, con la palabra de Dios. ¿Cuál es esa palabra? Lo vemos en Mateo 4:10. Vete, Satanás. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tan simple como eso.
Si tú dices es que no sé qué versículo memorizarme, no sé qué memorizar, porque es importante memorizar, y ahorita lo vamos a ver, para poder sobrellevar las tentaciones, tan sencillo como decirle vete, Satanás. Ahora, ya que sabemos cómo hacerlo, tampoco tenemos que hacerlo, ¿cómo decirlo? Solo en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ¿quién gana en un duelo de pistolas del viejo este? ¿El que piensa te voy a matar o el que saca la pistola y dispara? Y no solo el que dispara, sino el que dispara más rápido, el que dispara primero. Si alguien en un duelo de pistolas de aquellos del viejo este quiere defenderse primero antes de disparar, muy probablemente va a perder. Porque no se trata de defenderse. ¿Cuál es la mejor defensa? La ofensiva. Y esto solo aplica para Satanás. No se trata de que antes de que alguien te lastime, tú vas a lastimarlo. No. Solo se trata para la Biblia. Este ejemplo lo vamos a poner en práctica solo contra el verdadero enemigo que es Satanás, que es el diablo. Esta estrategia de la mejor defensa es la ofensa, solo lo vamos a utilizar con Satanás, no lo vamos a utilizar con nuestro hermano, de antes de que este me lastime, yo lo lastimo. No sé, no, eso no. ¿Cómo sabemos que Jesús ganó el duelo? Me vas a decir. O sea, Dios respondió después de lo que, o sea, Satanás habló primero y después Dios respondió. ¿Cómo es que Dios ganó ese duelo? ¿Cómo es que Dios fue capaz? Podemos intuir algo de leer Mateo 4 del 1 al 11. Y eso algo es que Jesús estaba meditando en la Biblia. Porque todos los versículos que él recita están en Deuteronomio. ¿Y por qué es importante vocalizarlo? ¿Por qué es importante decirlo? Decir vete Satanás en voz alta. Porque Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, ni es omnipotente. Podemos darnos cuenta en el libro de Job que Dios le dice a Satanás, ¿y de dónde vienes? Le dice de andar por la tierra y de darle vueltas. Porque él no puede estar en todos lados, él se tiene que desplazar de un lugar a otro, y él no puede estar dentro de nosotros porque el que vive dentro de nosotros es Jesús, Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí sabe lo que nosotros estamos pensando, él sabe los pensamientos que tenemos y él es el que nos da la palabra para poder nosotros responder. ¿Cómo sabemos que Jesús ganó antes de que siquiera el diablo pudiera tentarlo? Porque ya estaba pensando en la Biblia. ¿Cómo puedes ganar un duelo? ¿Cómo puedes siquiera llegar a un duelo si no tienes en todo momento la mano cerca de la pistola para poder sacar y disparar rápido? Si tú llegas al duelo y te lavas las manos y empieza el duelo, vas a perder tiempo tratando de llegar a la pistola y sacarla. Por eso es importante memorizar, porque el Espíritu Santo nos va a decir y nos va a traer a memoria estos versículos de la Biblia para nosotros poder utilizarlos en defensa, para poder responder. Por eso es importante meditar en la Biblia. ¿Qué significa meditar? Meditar no es sentarte como los budistas y poner la mente en blanco. Meditar significa prestarle toda tu atención al punto de que solo pienses en eso y y te adueñes de las palabras de lo que estás haciendo o pensando. Una de las meditaciones más comunes es la de la respiración. Te sientas en una posición cómoda y empiezas a inhalar y exhalar. Y lo único en lo que estás haciendo es enfocarte en el aire que entra y en el aire que sale. En el aire que entra y en el aire que sale. Esa es una forma de meditación. ¿Cómo meditamos en la Biblia? Cuando la leamos, no hay que leerla pensando, no hay que leerla simplemente como si fuera ¿cómo decirlo? Una lista de cosas de buen cristiano. No hay que leer la Biblia simplemente porque Dios dice que la lea, pues la voy a leer nada más y no entenderla. Sino que cuando leamos, prestemos atención para quedarnos con algo de lo que estemos leyendo. Cuando leamos la Biblia, hay que leerla de modo en el que cuando estemos leyendo, decir como, ¿sabes qué? El día de hoy voy a poner esto en práctica. O Dios, dime qué significa esto. O qué querías decir con esto. O cuál es el motivo de que sucediera esto. Porque es importante para nosotros tener y mostrarle a Dios
mostrar a Dios que estamos interesados y mostrarle a Dios que estamos pensando en la Biblia. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en la Biblia, en el momento, en el segundo en el que entre el pensamiento malo, en el pensamiento o la tentación, nosotros vamos a poder vocalizar rápido. El Espíritu Santo nos va a traer a memoria lo que vimos. Por ejemplo, hoy en esta clase, lo que hemos memorizado, vamos a poder decir, vete, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si vuelve la tentación, vete, Satanás. Porque vemos aquí que Jesús solo utilizó el vete, Satanás en la tercera. Pero nosotros podemos decirle y recordarle a Satanás que él ya está derrotado. Vete, Satanás, tú ya estás derrotado. Y en la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, porque en la Biblia dice que no tentarás al Señor tu Dios, porque en la Biblia dice que al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Si Dios nos puso este ejemplo, podemos utilizarlo para nuestras vidas. Un ejemplo que ponía mi papá ayer es que mi abuelita, ella dice, él cuenta que una vez estaba siendo tentada por el diablo, en el punto en el que él estaba diciendo, cómo es que tú mereces más joyas, mereces tener más, mereces la gloria, mereces todo esto. Y que ella le gritó y le dijo, vete, Satanás, porque no solo de joyas y de grandeza viviré yo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos memorizar y adueñar a nosotros, no, ¿cómo decirlo? Podemos memorizar para nosotros utilizar ese versículo adecuándolo a nosotros. Si, por ejemplo, si tú padeces con drogas, si tu tentación son las drogas, el alcohol o la fornicación, es como vete, Satanás. O sea, en el momento en el que tengas el pensamiento y veas esto que te va a hacer caer, es vete, Satanás, porque escrito está, no solo de drogas, no solo de alcohol, no solo de fornicación vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque en este ejemplo era el pan con lo que estaba siendo tentado a Jesús. Pero nosotros podemos adueñarlo en nuestra vida. Si no sabes qué versículos memorizar, empieza memorizándote Mateo 4:4, Mateo 4:7 y Mateo 4:10, para que cuando reconozcas estas tentaciones, al momento en el que entre el pensamiento, tú lo digas. ¿Por qué? Porque ¿qué vemos en la Biblia? ¿Qué vemos aquí en Mateo? Mateo 4:3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Mateo 4:4, ¿qué dice? No dice, y Jesús se sentó, y Jesús le dijo, espérame, deja sacar la Biblia, y Jesús le dijo, dame 2 minutos, y Jesús le dijo, ni Jesús salió corriendo, ni Jesús se escondió. No, ¿qué dice? Y él respondió y dijo, escrito está. Porque ¿qué nos dice la Biblia en los apóstoles? Dice que así como la tentación es puesta sobre nosotros, la forma de salir de la tentación, dice Santiago. Y la forma de salir de la tentación muchas veces es repitiendo en voz alta. Es importante que sea en voz alta porque recuerden, Satanás no puede ver tu mente. Por eso ataca mucho a la mente. Porque no sabe lo que estás pensando, pero él sabe que si ataca tu mente lo suficiente y tú no haces nada para evitarlo, te va a hacer caer. Porque está atacando y atacando y atacando y atacando y atacando. Porque los que ganan las guerras, usualmente los que ganaban las guerras, son los que persisten más que los más fuertes. Cuando tú, creo que hay mi papá contaba es un poco vulgar esto, contaba de que en la cárcel hay como un dicho de que cuando una persona homosexual se te propone y le dices que no, pero esa persona sigue insistiendo, 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 en algún punto va a hacer caer al otro. Así es el diablo es persistente y persistente, como pudimos ver, va a estar persistiendo y persistiendo y persistiendo, pero no tenemos que dejarlo ganar. Si estás en un lugar público y te da pena, simplemente habla en voz baja, pero vocalízalo. Vete, Satanás. No tenemos que darle permiso ni siquiera de que tenga momento en nuestras mentes. Tenemos que vocalizar la victoria. Tenemos que ser audibles. No, ¿por qué es importante ser audibles? Porque ser audibles es la forma en la que nosotros podemos confesar y podemos vocalizar lo que piensa nuestro corazón. Porque ¿qué dice la Biblia? Nuestro Señor Jesús dice que del corazón vienen los malos pensamientos, las malas palabras, etcétera, etcétera. Viene lo malo del corazón. ¿Y qué suele suceder cuando viene del corazón? Nosotros actuamos. Nosotros decimos, nosotros maldecimos, etcétera. Pero cuando nosotros hablamos y decimos la palabra de Dios, dice la palabra que Satanás y sus demonios creen en la Biblia y que incluso lo temen. Lo podemos ver en Marcos, que cuando Jesús llegaba con los endemoniados, le decían, ¿por qué vienes a atormentarme antes de tiempo?
porque el poder de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder, perdón. Entonces hay que mantenernos siempre firmes y saber que vocalizando nosotros, que Satanás siempre va a ser siempre se va a desplayar y va a hacer planes súper complejos, y no hay satisfacción más grande que hacer caer todos sus planes simplemente diciendo en voz alta, vete Satanás, porque escrito está. Es importante que nosotros leamos más la Biblia, porque estos solo son los ejemplos que nos puso Dios. Pero así como Dios nos puso el ejemplo de cómo orar, aquí nos pone el ejemplo de cómo sobrellevar las tentaciones. Pero hay tentaciones que a veces son muy específicas y que en alguna parte de la Biblia, memorizando algún versículo, podemos sobrellevarla. Por ejemplo, si te sientes menos, ¿qué dice la Biblia? Dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque yo tengo un amigo lo de la canción, yo tengo un amigo que me ama, Dios es mi amigo, y en la Biblia vienen todos estos versículos que solo vamos a poder traer a memoria cuando los ataques del diablo vengan, si la leemos y meditamos en ella. No hay que tentar el poder de Dios, porque tentar el poder de Dios es creer que vamos a obtener la victoria sin nosotros poner de nuestra parte. Sí, Dios pone la salida a las tentaciones, pero también lo que Dios quiere que hagamos es tomar la iniciativa. Muchas veces la tentación es muy grande, que la mejor forma de hacerlo es correr, y mientras corres vas diciéndole, vete Satanás. ¿Qué hizo José cuando fue tentado por la esposa de Potifar? Salió corriendo. Cuando se trata del pecado sexual, es mejor salir corriendo, porque no creamos que somos mejores que José. No creamos que somos mejores que cualquier persona. No creamos que somos más santos. Cuando se trata del pecado sexual, es mejor salir corriendo. Incluso de las drogas y del alcohol. Si es muy fuerte la tentación, pero sal corriendo, y mientras corres tú vete Satanás. Porque escrito está, porque si no, mientras tú corres, el diablo te va a seguir atacando y atacando, y después como que te vas a detener. Entonces, ¿sabes qué? Como que sí tengo ganas, y te regresas. Y tampoco se trata de eso. Se trata de que obtengamos la victoria. Y la victoria es tan fácil como decirle versículos de la Biblia. Y es importante decirle que se vaya. Recordarle que él ya está derrotado. Mi madre dice eh, que cuando el diablo ataca, lo hace para sentirnos mal, para hacernos pecar, etcétera. Lo único que tenemos que hacer nosotros es, vete Satanás, porque tú ya estás derrotado, porque Cristo ya dio su sangre por amor a mí, y tú ya no tienes poder sobre mí. Y si tú me sigues tentando, yo te voy a recordar esa victoria que Dios tuvo sobre ti. Si tú me sigues molestando, si tú me sigues poniendo esos pensamientos negativos, yo te lo voy a recordar. Y cada vez que te lo recuerde, te voy a decir que te largues, porque nosotros tenemos la autoridad para sacar demonios, para ahuyentarlos, para hacer que se vayan. Tenemos esa autoridad por parte de Jesús. Entonces, vamos a hacer una oración para terminar. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te pido, Padre, que esta enseñanza haya sido de bendición. Te doy gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú pusiste las palabras en mí, Padre. Yo sé que yo solo soy un siervo que tú pusiste en este momento, Señor, para que tú hablaras a través de mí. Te pido que tu palabra haya sido guardada, Señor, en el corazón de mis hermanos, que sea puesta en práctica, Señor Jesús, y que tú le des la victoria, Señor, que tú les des la salida con tu palabra, con la espada, Señor, que es tu palabra, para poder atacar al diablo cuando él quiera tentar. No dejar que él ataque, Señor, y después reaccionar, sino que en el momento en el que tengamos el pensamiento de hacer algo malo, en el momento en el que, Señor Jesús, Satanás nos ataque, en el que Satanás quiera hacernos caer, en el momento en el que Satanás nos quiera hacer pecar, podamos gritarle, podamos decirle que se largue, porque él ya no tiene poder sobre nosotros, porque tu sangre, porque lo único, Señor, que nos hizo libres, Señor, fue tu sangre. Gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias porque nos hiciste libres del pecado. Amén. Gracias.